los ojos, Mabel. ¿En serio crees que soy un mal sujeto? ¡Hazlo ahora! ¡Está mintiendo! ¡Mabel, por favor! 10, 9. Tío Stan, 6, 5. confío en ti. ¡Mabel, estás loca! ¡Todos vamos a...! 1. ¿Qué? ¿Quién es él? El autor de los diarios. Mi hermano. Lo primero que Ford escribe en el diario, teniéndolo de regreso, es que está impresionado de tener este diario de regreso. Siente que ha despertado de un sueño de 30 años. Nos describe cómo fue su pelea con su hermano y cómo terminó atrapado en un viaje de 30 años a través del multiverso. Ford dice que puede apreciar la bondad de las intenciones de su hermano, pero que traerlo de regreso fue muy peligroso, pese a todas las advertencias que escribió en el diario. Lo hizo de todos modos. Los oficiales del gobierno intentaron arrestarlos, pero lograron deshacerse de ellos borrándoles la memoria con el arma que Fidel Ford había creado. Ford nos habla de su hermano. Dice que lo primero que pensó cuando lo vio fue que se trataba de otra versión de él de algún lugar del multiverso. Al verlo pensó que era un charlatán de feria, muy viejo y con el fez y la faja de su padre. Durante mucho tiempo pensó qué haría si algún día lo volvía a ver de nuevo. Al final sus instintos lo ganaron y le terminó dando un golpe. La cara la sacó de su padre y la lengua la sacó de su madre. Durante los últimos 30 años Ford ha hecho un régimen estricto de entrenamiento. Por otro lado, Stanley no. El traje es de su padre. Se lo dio a Ford para que lo usara durante su boda, pero Ford lo pensó que lo usaría para recibir un importante reconocimiento. Stanley lo usa para prender llaveros a los turistas. El fez también era de su padre. Nunca les habló mucho sobre la Real Orden de la Santa Macarela. La maquinaria también estaba muy mal hecha. La mayor parte de las piezas estaban pegadas con cinta. Ford se siente ofendido de que Stanley le haya pedido que les dé las gracias, especialmente por haber convertido su laboratorio en la cabaña del misterio. El letrero está infestado por búhos y por alguna extraña razón una cabra. Tienen carritos de golf que obviamente Stanley robó de alguna atracción navideña. Todo está cubierto de letras muy pequeñas. Es sorprendente que nadie haya demandado a Stanley. Y la veleta no tiene sentido. La W, H, A y T no son direcciones. Está llena de extrañas atracciones como el jabón monstruo. Y la bodega fue convertida en una tienda de regalos. Llena de cosas como el Stanley Ford eructador. Ford los reunió todos y las quemó en una fogata. Ford se siente como un fantasma recorriendo su antiguo laboratorio. Está ansioso por recuperar su vida, pero primero tendrá que esperar al final del verano porque hay nuevas personas viviendo aquí. La primera impresión que tuvo de Sus era que se trataba de alguna criatura de la dimensión Rodeus 7. El patrón de su vello corporal es errático. ¿Es un hombre o es un bebé? Muestra mordidas que implican que fue convertido en un zombie. Cuando le preguntó sobre esto, simplemente respondió que esa fue una fiesta muy loca. Ríe al recibir inyecciones, y según los resultados parece haber comido una cantidad infinita de pizza. Pero lo que le resulta más extraño es su completa admiración sobre Stanley. También piensa que ha visto ese símbolo en algún lugar. Wendy Corduroy reconoció el apellido de inmediato. Se trataba de la hija de Juvenil Dant, que le ayudó a construir su cabaña hace tantos años. Sus ya le había hablado de su existencia. Cuando lo vio por primera vez, simplemente lo llamó Stanley 2 y empezó a hablar con sus amigos de su teléfono computacional. Ford se siente un poco intrigado por esta nueva tecnología, pero prefiere seguir usando su máquina de escribir y su teléfono disco. También está seguro de haber visto esa bolsa de hielo en algún otro lugar. A Ford le agrada mucho la idea de ser tío, aunque técnicamente es tío abuelo, pero Stanley insiste en ser llamado simplemente tío. Obviamente pensaron que era él cuando dejaron a esos niños a su cuidado. La actitud entusiasta de Mabel le pareció encantadora y ya empezó a tejer títeres para sus dedos a pesar de que le insistió de que no lo hiciera. Al igual que Sus le pareció un espécimen muy raro. Cuando le pidió que dijera gritó durante un minuto entero y luego tosió brillantina. Su dieta está completamente basada en comida que tenga la palabra gomitas. Planea platicar con Stanley acerca de la educación nutricional de los niños. Al parecer teje suéteres todos los días. La sometió a diferentes pruebas para ver si no había recibido algún tipo de consecuencia por estar expuesta al portal. Al mostrarle las siguientes figuras, lo que vio fue un conejito, una paleta y varita de la amistad.
Sus resultados fueron muy inusuales, planea hacerle más pruebas psicológicas en el futuro. Ford le tomó la frecuencia cardíaca a Dipper y su corazón latía inusualmente rápido. Lo único que pudo descifrar de todos sus tartamudos es de que él fue quien encontró el diario 3 en el bosque. La única explicación que se le ocurre es que el circuito perdió estabilidad con los años y que tal vez el agua aflojó el mecanismo. Al parecer han estado usando el diario como si se tratara de un tipo de diario personal. Cuando tenga tiempo lo revisará más a fondo para ver qué tan grande es el daño. Suda constantemente y tiene un temblor en las manos que puede ser síntoma de estar expuesto al portal. Tiene extremidades muy delgadas como fideos, piensa que tal vez se deba a la radiación del portal y huele muy mal. Es obvio que no ha tomado una ducha en mucho tiempo. Stanley no debería tener niños a su cargo. No quiso quitarse la gorra. Ford piensa que estos símbolos no pueden ser solo coincidencia. Piensa que tal vez se trate de algún truco de Bill. En cualquier caso se trata de un científico, no va a confiar en ningún tipo de profecía y lo va a resolver todo él solo. Cuando estaba desarmando el portal y recolectando piezas que podría usar en un futuro, descubrió esta grieta flotando unos cuantos centímetros del suelo. La manera imprudente en la que Stanley construyó el portal terminó creando un desgarre en el espacio-tiempo. La grieta es una ventana al mundo de caos. Si la acercas a tu oído suena como risas burlándose. El diseño de la contención fue inspirada en las esferas de nieve. Piensa que debe mantener esto alejado de Mabel. La ha visto romper muchas de esas esferas en una hora. Piensa que le sería de mucha ayuda tener a Fiddleford. Cuando les cuestionó sobre su paradero actual, todos cambiaron de tema abruptamente. Mientras la grieta exista, el mundo está en peligro de ser invadido por Bill. Piensa que esta es la carga que tiene que cargar solo. Cuando intentó pedirle ayuda a Fiddleford, las cosas terminaron muy mal. Cuando le pidió ayuda a su hermano, y después de tan largo viaje hay muy pocos seres a los que podría llamar amigos. Al final, piensa que esto es el destino de aquellos que se enfrentan a Bill. Ford se siente sorprendido de que esté escribiendo esto, cuando su sobrino Dipper cayó en su laboratorio y empezaron a jugar calabozos y más calabozos. Stanley siempre llamó a este juego como un repelente de novias, pero al parecer a Dipper también le gusta mucho. Está preparando el tablero mientras él escribe en el diario. También nos habla del dado de caras infinitas. A pesar de tener resultados infinitos, sorprendentemente en la mayoría de ocasiones sale 4. Le salvó la vida en 3 ocasiones distintas, pero puso su vida en peligro en 20 ocasiones. Viene en colores infinitos, pero solo en 2 tamaños. Cuando lo usó en la dimensión de los ciegos, terminó cambiando el color del cielo. Obviamente nadie se dio cuenta, excepto por su rey. Estaba muy molesto, aunque era un rey tuerto. Obviamente no planea usarlo, sin embargo no ve peligro en mostrárselo a Dipper. Al final sí resultó ser muy peligroso, terminó invocando al mago de las probabilidades. Su nombre completo es Probabilitor Pythagoras Decimalodere 3.1415. Dice que su báculo funciona con matemáticas puras, pero me imagino que en realidad funciona con baterías tipo D. Siempre habla con juegos de palabras relacionados con matemáticas, y cree que comerse el cerebro de otros lo hace más inteligente, lo cual es bastante tonto en realidad. Tiene un elfo sorprendentemente lindo, por lo general suelen ser más bajos y mucho más feos. A pesar de todos sus poderes no pudo vencer a las trampas de Stanley. Mabel también fue de mucha ayuda, creando seres como este Centauro Tauro, una criatura muy fascinante si es que no piensas mucho en cómo hace cosas. Después de esta experiencia apreció mucho más a Dipper, decidiendo finalmente leer todo lo que escribió en el diario. Se siente muy identificado con Dipper, y sorprendido sobre todo lo que ha logrado en el verano. Todavía le falta mucho que aprender, pero podría ser un gran aprendiz. A Ford no se le hace fácil confiar en la gente, pero al final terminó confesándole a Dipper la existencia de la grieta. Dipper le preguntó dónde había estado los últimos 30 años, pero Ford no supo ni por dónde comenzar a relatar la historia. Ford finalmente está listo para empezar a escribir sobre todos los viajes que tuvo durante los últimos 30 años. Recuerda aquellos primeros momentos después de caer dentro del portal, como si hubieran sucedido ayer, la sensación repentina de ingravidez, el terror de sentirse indefenso, la certidumbre de que pronto se enfrentaría a aquel horror que había enloquecido a Fiddleford. Había sido arrastrado a un lugar que después conocería como el reino de las pesadillas, la dimensión entre dimensiones, el espacio entre todas las cosas, el rey de las pesadillas y la puerta a los otros mundos. Mientras navegaba por un mar sin gravedad, lleno de luces remolinos de todos los colores, buscó en su bolsillo un nuevo par de anteojos. Se los colocó para ver el universo de Bill, que no era una dimensión como tal, sino una especie de espuma intergaláctica hirviente y cambiante, que habita entre el espacio entre las dimensiones.
El portal se cerró detrás de él y frente a él pudo ver a Bill, que se encontraba sentado en un extraño trono hecho de ilusiones ópticas, respaldado por un ejército de extravagantes y nefastas criaturas. Tronó los dedos y una de sus bestias, una bola de dedos y dientes de 18 metros de altura, dejó salir un aullido y corrió rápidamente para atrapar a Ford. Logró esconderse dentro de un campo de asteroides. Rápidamente Bill envió a su ejército a buscar a Ford. Su primer pensamiento fue tal vez entregarse a Bill para poder insultarlo en la cara, pero antes de que pudiera hacer algo imprudente, notó que había un montón de refugiados viviendo en ese mismo asteroide. Al parecer solían ser mineros de asteroides, cuyas naves cayeron dentro de agujeros transdimensionales. Cuando algo se pierde en el multiverso, normalmente termina aquí. Y cuando les habló de Bill, gritaron y se cubrieron los oídos como si hubieran escuchado algo obsceno. Su líder, una especie de hámster pirata con los dientes chuecos, le explicó que Musa era en realidad uno de los seres más temidos de todo el multiverso, quien se había apoderado del reino de las pesadillas y la había convertido en su escondite y la de todos sus secuaces. Pero como este plano era caótico y no obedecía a ninguna ley física, eventualmente terminaría autodestruyéndose. Por eso Bill estaba buscando una nueva dimensión de la cual poder adueñarse. Les contó su deseo de destruir a Bill. Al inicio se mostraron muy incrédulos de que esto fuese posible, pero al final aceptaron ayudándole, regalándole un traductor dimensional, pensando que tal vez nunca volvería a su dimensión, pero al menos podría salvar al multiverso de Bill. Saltó al agujero negro más cercano mientras todos lo victoriaban y decían "salve el ajolote". No sabía lo que significaba. En lo único en lo que podía pensar era el nuevo mundo que estaba a punto de presenciar al cruzar ese agujero negro. Con la esperanza de encontrar algún tipo de debilidad que pudiera explotar, empezó su viaje. Como un forajido aprendió a hablar 3 idiomas diferentes, peleó contra una silla parlanchina y se tatuó junto con un tribu de cerditos. Su tatuaje fue una estrella que decía "soy toda una estrella". Al parecer, ocultar ese tatuaje es la razón por la que siempre usa un cuello de tortuga. Estudió escritos antiguos y comparó sus notas con las de otros doctores, cenó con monstruos y por un breve momento fue el rey de una dimensión de dedos, hasta que un hombre de 7 dedos lo destronó. En el multiverso era tan buscado como lo es Stanley en la Tierra, pero él se justifica diciendo que todos sus crímenes fueron solo para destruir a Bill. Todo lo que robaba era simplemente provisiones para sobrevivir. Si quisiera narrar todas sus aventuras, tendría que escribir al menos 10 volúmenes. Por eso simplemente mencionará las dimensiones más extravagantes que conoció. La dimensión M fue un lugar muy frustrante para Ford. Simplemente la forma de esta dimensión le parecía ridícula, y su abecedario simplemente tenía la letra M repetida 26 veces. Pero al menos todos sus habitantes fueron muy amables con él, tomando en cuenta lo raro que le debió resultar su forma. A diferencia de la gente de la dimensión de los símbolos, la dimensión de las segundas oportunidades, en esa dimensión el tiempo viaja erráticamente hacia adelante y hacia atrás. Existen personas que intentan descifrar el movimiento del tiempo, pero son como los meteorólogos de nuestro mundo. Nunca son muy precisos. Ford describe una situación en la que el tiempo se repite una y otra vez y al final decides simplemente no hacer nada porque al final no sabes si vas a poder avanzar. Lotería 9 es una dimensión en la que todo se decide por las apuestas, desde la boda hasta la economía y la política. Los bebés aprenden a tirar dados incluso antes de aprender a caminar. Nadie que tenga más de 5 años va a ningún lugar sin su baraja de la suerte. Piensa que a Stanley seguramente le hubiese encantado vivir en este lugar. Al final lo terminaron echando de esa dimensión, al parecer contar cartas es ilegal. La dimensión bidimensional. Al inicio Ford pensó que esta dimensión era el lugar de origen de Bill. Su visión tridimensional era completamente inútil en este lugar. Todo se ve igual, un círculo adinerado, un triángulo humilde, un edificio a lo lejos, y una hoja a 10 centímetros de tu cara. No hubo mucho tiempo de analizar este lugar, pues todas las criaturas empezaron a atacarlo. Al parecer su forma irregular les resultaba muy obscena. Eran muy afilados, pero por suerte alguien lo salvó, siendo esta persona el oráculo, quien lo sacó de la dimensión 2D, perdiendo la conciencia en el proceso. Cuando despertó se encontró en un muy peculiar altar en la cima de una montaña rodeada por nubes, frente a una criatura de 7 ojos, Hazel Brown, la inquebrantable. Le informó que se encontraba en la dimensión 52. Al parecer ya estaba consciente de cuál era su nombre y cuál era su misión. Fue ella quien le puso la placa de metal en la cabeza para que Bill no pudiese entrar en su mente. Durante la semana que le tomó recuperarse de su cirugía, le hablaron mucho. Al parecer fue la sed de poder de Bill quien había destruido a su dimensión. También pasaron mucho tiempo bebiendo la arena del tiempo, la misma que el bebé tiempo bebe.
El último día despertó y ella se había marchado y él se encontraba en una dimensión completamente diferente. A veces se pregunta en dónde está y cómo es que sabía todo sobre él. Es difícil saber si tenía poderes psíquicos o si simplemente miró uno de sus carteles de Se Busca. Existen muchas realidades alternas a la Tierra, una donde los dinosaurios gobiernan la Tierra, otra donde los delfines gobiernan la Tierra. Sin duda han creado los mejores parques acuáticos. Hay otra dimensión donde toda la música está compuesta por chillidos, y otra donde las pelotas de tenis persiguen a los perros, y una dimensión en la que todos los habitantes son iguales, pero es una dimensión de bebés. No se le tuvo mucho tiempo en este lugar porque no le parecía muy interesante. Después de 30 años saltando de dimensiones, descubrió una dimensión paralela casi idéntica a la nuestra. En esta dimensión todo había salido mejor que en nuestra línea de tiempo. Aquí Stan nunca envió a Ford a través del portal. En su lugar se llevó el diario 1 fuera de Gravity Falls, y Fidelford regresó con Ford, y juntos crearon el neutralizador de vórtices dimensionales con el que pudieron proteger a su dimensión de Bill. El Ford de esa dimensión era toda una celebridad de la comunidad científica, y la Cabaña del Misterio era un gigantesco instituto internacional de la rarología. Cuando Fidelford lo vio, supo de inmediato que no era el Stanford de este universo, hizo que lo arrestaran y después de un tiempo todo se calmó. Todo era parte de un protocolo de seguridad. Al parecer, durante una expedición a un universo paralelo, uno de los oficiales se terminó encontrando con su variante de ese universo. Los dos se tocaron y terminaron destruyendo toda esa realidad. Cuando le explicó su misión, Fidelford decidió ayudarlo. A pesar de que su universo estaba a salvo, entendía la amenaza que representaba Bill para todo el multiverso. En ese momento le mostró su desestabilizador cuántico, aunque aún no estaba terminado. Le faltaba una fuente de energía lo suficientemente poderosa y estable como para alimentar la máquina. Fidelford sugirió un elemento que había descubierto en la dimensión de las paradojas. Cuando estaba inerte era visible, pero invisible era altamente radiactivo. Lo llamó "ahora lo ves, ahora no". Y tan solo unos días de trabajo después, lograron terminar el desestabilizador cuántico. Después de tanto tiempo finalmente estaba listo para enfrentar a Bill. Cuando llegó al reino de las pesadillas pudo saber exactamente que estaba en el lugar correcto. Era inconfundible. La falta de gravedad y el persistente olor a cabello quemado eran señales de que estaba en el lugar indicado. Bill lo había identificado al instante y desató a todos sus secuaces para que fueran tras él. A pesar de que era 30 años más viejo que la primera vez que se enfrentó a ellos, Ford se sentía mucho más fuerte y ágil que en aquellos tiempos. La arma que sostenía sobre sus manos también le ayudó a sentirse así. Gracias a todo el caos creado, Bill supo de inmediato que no estaba en ventaja en esta ocasión, así que se retiró hacia un lugar llamado Cuadrángulo de la Confusión. Solo contaba con un par de minutos antes de que las fuerzas de Bill se reagruparan, lo cual no era suficiente para lograr descifrar la complicada arquitectura de su fortaleza. Pero de inmediato se dio cuenta de que estaba en el reino de las pesadillas y que no tenía que seguir ninguna regla. Así que se abalanzó sobre Bill. El momento finalmente había llegado. Estaban cara a cara cuando en ese momento se activó el portal. Ford no tuvo tiempo de maldecir su suerte. Bill Cipher simplemente rió. Tenía que llegar al portal antes de que alguno de sus monstruos llegara primero. Al llegar a la orilla del cuadrángulo, lanzó una granada de fragmentación que le permitió impulsarse hacia el portal. En el momento en el que cruzó, el portal colapsó detrás de él, maldiciendo su suerte. Después de tanto tiempo había estado tan cerca de destruir a Bill. Su frustración era notable. Una vez más su hermano había arruinado su trabajo de tantos años. Ford nos habla sobre su pesadilla con Bill. A pesar de tener una placa en su cabeza, Bill encontró la forma de entrar a su mente, aunque no puede controlarlo. Se dio cuenta de inmediato de que su familia estaba en peligro. Tenía que encontrar una forma de protegerlos. Había tenido muchas reservas a la hora de hablar sobre Bill con Dipper. A pesar de que le gustaría pensar que lo hace para protegerlo, en realidad se siente bastante avergonzado de haber caído en todos sus trucos. ¿Qué es lo que pensaría si supiese que fueron sus disparates los que terminaron creando todo este caos? Que fue quien invocó a Bill y quien creó el portal, que a pesar que fue Stanley quien creó la grieta, fue su máquina la que la creó realmente. No cree que sea necesario que lo sepa todo por ahora. Mientras tanto envió a Mabel a recolectar cabello de unicornio. No cree que realmente vaya a conseguirlo, pero vale la pena intentarlo. En la siguiente página vemos a Mabel, quien escribió en el diario sobre los unicornios, debido a que Ford le pidió que lo hiciera, al ser la única persona que ha podido verlos directamente, también la única persona que los ha golpeado. Nos dice que los unicornios no son nada parecido a los cuentos. Sus cuernos solo pueden reproducir música electrónica y de la mala, ni siquiera pueden bailar. Se tardan 2 horas maquillándose todas las mañanas y de seguro ni siquiera usan productos libres de crueldad. Dicen cosas muy crueles y groseras. Le dijo a Wendy que era una larguirucha,
y a Candy que era linda, pero como para salir en la revista, ¿qué le pasa? Resulta que su cuello solo sabe a cuello de caballo, y lo único mágico que tienen es su sangre de arcoíris. Ford intentó usar el lector de mente en Dipper para encriptar todos sus recuerdos. Aquí podemos ver varios de los recuerdos de Dipper. Pero en medio de esto, cuando Ford se quedó dormido, Dipper usó la máquina en Ford para leer sus pensamientos. Después de todo lo sucedido, Ford decidió finalmente contarle todo a Dipper. Cuando terminó de contarle toda su historia con Bill, Ford se sentó con Dipper y le dijo que le hiciera cualquier pregunta. Y la primera pregunta que le hizo fue ¿por qué Gravity Force es tan raro? La razón por la que Gravity Force es tan raro es porque es un magneto de rareza. La rareza es una propiedad de la materia, por eso es atraído por esta fuerza. Para explicar este punto usó un montón de grajeas de colores. Las tiró por un acantilado, pero la grajea que estaba deformada y rara rodó colina arriba hasta el límite del pueblo. Ford le dijo que pensaba que ellos no habían llegado aquí por pura casualidad, sino que en este caso ellos eran las grajeas raras, que habían sido atraídos a este pueblo. En medio de eso Dipper dijo Mason, repentinamente, y parecía que ni él sabía por qué había dicho eso de repente. Mason era su verdadero nombre. Dipper era solo un apodo que le pusieron, pero ya todo el mundo estaba acostumbrado a llamarlo así, por eso no había caso en intentar cambiarlo. También le dijo que no le dijera a nadie. En los días siguientes Ford le dijo a Stan que hiciera el viaje que tanto había estado planeando, mientras él se quedaría a planear una forma de cerrar la grieta interdimensional. Ford necesita un pegamento alienígena que va a conseguir en el sitio de impacto Omega, pero ahora piensa que ese nombre es un poco ridículo, que creó durante su juventud, finalmente revelando la existencia de una nave extraterrestre debajo de Gravity Falls. Gracias a todos sus viajes, ahora sabe que los seres a los que le pertenece esta nave son los pandimensionales de Trilax Beta. Debido a que su existencia existe entre 7 a 11 dimensiones simultáneamente, tienen muy pésima coordinación viajando en 3 dimensiones, siendo posiblemente esta una de las causas por las que se estrellaron aquí. La nave tiene incluida una máquina capaz de controlar el clima dentro de la nave, pudiendo crear lluvia, nieve, sol, y no está muy seguro de por qué existen esas funciones. Es debido a esta nave que los semáforos del pueblo no sirven bien y el ganado a veces se enferma. También es el origen de las anécdotas que dicen que los carros a veces son arrastrados de la carretera magnéticamente. Al parecer la misión de la nave era recolectar información y especímenes vivos descubiertos de mundos lejanos. Al final parece que la mayoría de estas criaturas escaparon cuando la nave se estrelló, y no cree que pueda enseñarle a Dipper todo lo que existe en la nave en un solo viaje. También dice que planea ofrecerle a Dipper la oportunidad de ser su aprendiz, y que si todo sale bien, la grieta será cerrada finalmente. Finalmente ocurrido, Bill entró en nuestro mundo. Ford dice que no tiene mucho tiempo para escribir, tiene que usar su desestabilizador cuántico para destruirlo lo más rápido posible, y que si todo sale bien convertirá a Bill en un hoyo negro de rareza que solucionará todo lo que salió del reino de las pesadillas fuera de nuestro mundo. Un golpe directo lo destruirá, pero ruega que si fallan, haya gente que se oponga a él y lo destruya finalmente. Están por luchar por el futuro de la Tierra. Ford piensa que esta podría ser la última vez que sostenga este diario, o en cualquier otro diario, y que espera finalmente poder arreglarlo todo este día. Dipper finalmente escribe en el diario diciendo que le sorprende tener este libro de nuevo en sus manos. Después de todo vio a Bill destruirlos, pero Sus los encontró en el bosque sin ningún rasguño días después del Armagedón. Dipper empieza a describirnos todo lo que vivió, desde bebé tiempo hasta la llegada de McGoker y cómo salvaron a Mabel de la burbuja, pero hace más énfasis en el Cabañatrón. Este robot gigante está inspirado en el anime favorito de Sus, Neo Crisis Revelation China Linda y Enojada Apocalipsis. Insistió en que el robot tuviera un arma espada, pero le dijeron que eso simplemente no tenía sentido. Algunos de sus equipamientos eran un cañón de plasma. También les invadió la nostalgia ver la cabeza del Jabberwocker. Energía de reserva es generada por los integrantes de varias veces al correr en una caminadora eléctrica, sin playera, como lo pidió Mabel. El brazo de dinosaurio fue idea de Sus, y claro que Dipper lo apoyó porque les pareció muy cool. Y reutilizaron la pierna del Gideon Bot, al fin les sirvió para algo. Y usaron partes del portal para crear el núcleo de poder. Dipper nos habla del zodiaco de Bill y cómo le alegra poder haber hecho las paces con todos sus enemigos anteriores como Pacífica, Gideon y Robin. Y aunque realmente no saben qué hubiese pasado si el zodiaco se hubiese completado, Sus cree que hubieran obtenido superpoderes geniales. Pero Dipper piensa que probablemente eso no era lo que las fuerzas ancestrales tenían en mente. Pero al final lo que terminó derrotando a Bill fue el arma borramemorias y el sacrificio de Stan. Lograron hacer que recuperara la memoria lentamente,
aunque le tomó toda una semana de terapia. Mientras McGucket y todos los habitantes del pueblo ayudaban reconstruyendo la cabaña, Ford, Dipper y Mabel se la pasaban ayudando a Stan a recuperar todos sus recuerdos, dándole de comer su comida favorita, cacahuates confitados y tocino. También le leyeron los 1001 chistes y recuerda los finales de cada uno de ellos. Ford es quien más se está esmerando en esto. Varias noches los encontraron durmiendo en el sillón juntos, agotados por todas las sesiones maratónicas en las que estuvieron hablando de su pasado, sobre su infancia y sobre cómo crecieron. Incluso encontraron un video viejo donde ambos eran niños, están jugando en la playa, haciendo bromas en la mesa durante la cena y vistiéndose de exploradores con cascos gigantescos para intentar atrapar al demonio de Jersey. Mientras Dipper escribe esto, Stan y Ford están abajo en la sala viendo sus videos caseros. Por más que quieren unirse a ellos, saben que esto es algo que tienen que hacer solos. Después de todo, se lo han ganado. Durante estos 2 días, Dipper ha estado echando un ojo a los 3 diarios. También están en mucho mejor estado que cuando fueron destruidos. Varias páginas estaban arrancadas o quemadas, y ahora están de nuevo restauradas. A Dipper dice que le gustaría haber podido leer esas páginas en su debido tiempo. Y aunque le gustaría quedarse con los diarios como regalo de cumpleaños, sabe que ya es hora de decírselo a Ford y entregarlos de nuevo. Después de todo, es imposible que vaya a olvidar todo lo que vio este verano, todas las criaturas y cómo este diario fue su guía durante todas estas aventuras. También incluso comenzó a escribir su propio diario, que planea llevarse a California. Y finalmente Dipper se despide, casi escribiendo Mason, pero al final escribe Dipper Pines. Ford dice no estar enojado con Dipper por haberle ocultado la existencia de los diarios. Después de todos sus 13 años, ya es mucho más sabio de lo que él fue a sus 30. Ahora reconoce todos sus errores, no solo con su hermano, sino también con Fiddleford, y haber rechazado todas las advertencias que se le dieron para evitar que cayera en las manos de Bill. Antes se veía a sí mismo como un héroe solitario. No confíes en nadie. Palabras de alguien muy paranoico ahora le parecen. Ya no reconoce a la persona que fue antes. Claro que no deberías darle tu confianza a cualquiera, pero al menos deberías darle la oportunidad de ganársela. Requiere mucha fuerza ser suficientemente humilde como para trabajar y sacrificarte por los demás, una fuerza que ahora entiende y que estuvo escondida en su hermano todo este tiempo. En esta ocasión, él es el hermano del héroe, y está bien con eso. Por suerte, está recuperando su memoria de maravilla, y planea pasar el resto de sus días intentando arreglar todo el tiempo perdido. Pero también había alguien con quien tenía que arreglar los problemas del pasado, Fiddleford McGucket. Se sentaron a hablar después del Armagedón, ahora con mucha más calma. Fiddleford estuvo muy fascinado con todas las historias del multiverso que le contaba, y sobre todo sus descubrimientos. Ford admite que Fiddleford tiene una mente mucho más brillante que la de él, y un corazón mucho más grande sin duda alguna. Durante su visita Ford vio muchos garabatos, al menos eso era lo que decía McGucket, pero Ford vio planos de increíbles inventos que le sugirió que le viniera al gobierno para conseguir dinero. Ford también lo alentó a ponerse en contacto con su vieja familia, esa que había abandonado hace tantos años para ayudarle en su evento. Fiddleford insistió que se quedara a escucharlo tocar el banjo. En el momento en el que empezó a tocar, fue como si todos los daños se esfumaran de su rostro y pudo ver de regreso a su viejo amigo Fiddleford de hace tantos años atrás. Se despidieron con ganas de volver a hablar en el futuro. Mientras se iba, Ford pudo ver nuevamente el cubo Rubik de Fiddleford. Cuando trabajaban en el portal, Ford siempre molestaba a Fiddleford desarmando su cubo Rubik para que éste lo volviera a armar una y otra vez. Pero por primera vez en su vida, Ford decidió dejar el cubo así. Gravity Falls ha regresado a la normalidad, aunque hay nuevas anomalías surgiendo por todo el mundo. Ford planea decirle a su hermano para que lo acompañe en estas nuevas aventuras. Todavía no se lo ha dicho Stan, pero conociendo a su hermano está seguro que no rechazará la oportunidad de ir en busca de dinero y chicas. El camino que les espera es muy claro para Ford. Ya solo quedan 2 páginas del diario, las cuales voy a leer textualmente. Es un muy hermoso día de verano. Todos están preparándose para emprender sus respectivos caminos, pero en mi mente no puedo evitar apreciar la belleza del cielo despejado, sobre el que brilla el sol de agosto. He pasado demasiado tiempo con la cabeza enterrada en libros. Es hora de volver a mirar el mundo y a la gente de mi alrededor. Pero ¿qué haré con estos diarios? Han sido creados, perdidos, reencontrados, enterrados y quemados. Y aún así, a pesar de todo, siguen aquí, como una maldición de la que no puedo escapar. Le sugerí a Dipper que debido a todo el daño que habían causado, los quemáramos en la última fogata del verano. Mabel, Sus y Stan parecían muy emocionados al respecto.
pero a Dipper se le ocurrió una mejor idea: quemarlos todos los objetos que tenían de Bill clave. Así que lo hicimos. Mis pergaminos, tapetes, la ventana, toda la colección de imágenes de Bill acabaron en la fogata. Asamos malvaviscos y contamos historias hasta el amanecer. Mabel fue quien sugirió la solución perfecta para deshacerme de los diarios. Así que estamos aquí, en el pozo sin fondo, un misterio de Gravity Falls que no he podido resolver del todo. De acuerdo con mis investigaciones, si arrojamos los diarios aquí, podrían acabar en cualquier lugar. Podrían terminar en el centro de la Tierra o en otra dimensión, ser devorados por algún dinosaurio subterráneo o terminar en las manos de otra curiosamente joven, cuya aventura apenas haya comenzado. Tal vez alguien pueda hallar secretos en este libro que estén ocultos incluso para mí. Y eso me lleva a ti, querido lector. Este libro que tienes en tus manos contiene mucho más que un simple registro de las curiosidades de Gravity Falls. Contiene el relato de la necedad de un hombre y del cariño de una familia que lo salvó de sí mismo. Nunca es demasiado tarde para aprender que envejecer no significa madurar. Nunca pierdas la curiosidad, si siempre es raro. Y no dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente inteligente, valiente o valioso. Si nos has acompañado hasta aquí en esta aventura, entonces eres un miembro honorario de la familia Pines. Y tu aventura comienza hoy mismo. Si alguien se pone en tu camino, bueno, hay una sección entera dedicada a maldiciones. Úsala. Por última vez, a menos que nos conozcamos en algún mundo lejano, se despide Stanford Pines. No les miento al decir que este fue el primer libro que leí por voluntad propia, y recuerdo que cuando llegué al final me quedé con una sensación de que quería compartir esto con el mundo, quería que los demás supiesen, quería contárselo a alguien. Probablemente haga un remake de las primeras dos partes porque no me termina de convencer su calidad, y después las uniré todas en un solo video, que resuma toda la historia de Gravity Falls, al menos toda la historia que se cuenta en los diarios, en el diario 3 más específicamente. Sin nada más que decir, les pido que se suscriban, y nos vemos en la próxima.